Cuando hablamos del segundo componente del bootcamp, que es el componente de creación de contenido aterrizado a redes sociales, pues nosotros podríamos hablar un poco de patria de las redes sociales. Se las voy a contar un poquitico rápido de más o menos cómo es la historia patria de las redes sociales. Las redes sociales, la más antigua es LinkedIn, la que más diversificó la industria es Facebook, la de más procesos adictivos es Instagram y la que está creando más revoluciones es TikTok. Con estas redes sociales, ustedes lo que están utilizando las redes sociales son la teoría de los 6 grados, que toda persona está conectada con cualquier otra persona por 6 grados. Generalmente muchas empresas de comunicación se llaman a 6 grados, no sé qué, porque supuestamente parte del principio de que si yo quiero llegar a Obama, necesito a 6 personas o a 5 para poderlas desarrollar. ¿Para qué se desarrollan los contenidos de social media? Para generar empatía a partir de información de valor con clientes, desarrollando los pilares y los temas de la matriz de audiencia, líneas de negocio y los productos que emitan mensajes. Lo que estamos buscando es denotar los CTAs, acciones que queremos que los usuarios hagan, y por eso el condicional de la creación de contenidos es diferente a las redes sociales. Las redes sociales son la herramienta y el contenido es cómo nosotros generamos empatía para nosotros poder desarrollar cualquier objetivo específico con ellos. Nosotros desarrollamos estrategias de contenido especializadas a contenidos de redes sociales para llamar la atención del cliente, para que el cliente nos pueda preguntar preguntas y respuestas, para que el cliente pueda tener una comunicación muchísimo más asertiva con nosotros y de la misma manera nos pueda mejorar y desarrollar el producto. Cuando estamos desarrollando las preguntas de brief para una estrategia de contenidos de redes sociales, mantenemos las principales preguntas del brief, que estas son la tarea que espero que ya le están haciendo, y desarrollamos unas preguntas de contenidos generales. Las preguntas de contenidos generales nos aterrizan a unos formatos y sobre esos formatos podemos empezar a trabajar. Cuando estamos trabajando los formatos de redes sociales, trabajamos formatos de estructuraciones de contenidos apalancados con redes sociales que nos permitan demostrar cuál es el valor del trabajo. Este es uno de los mejores ejemplos que les puse dentro de la comunicación. ¿Por qué? Porque toda la estrategia de contenidos la podíamos ver en esta presentación, podíamos tener todas las interlocuciones de la comunicación, podíamos tener como todas las tácticas de cada uno de estos, pero a esto, ¿qué le faltaba? Pues le faltaba cuál era el plan de contenidos. Dentro del chat de WhatsApp de nosotros, les mandé cómo debería ser el plan de contenido en función de esa táctica de marketing digital. Entonces, tenemos la estructuración de contenido como el sustento teórico de absolutamente todo y tenemos la estructuración de cómo desarrollar ese plan de contenidos bajado a una parrilla. ¿En qué cambia? Cambia un montón. Cambia en que nosotros tenemos primero unos cronogramas que ya se los voy a abrir y segundo, después de los cronogramas tenemos el aterrizaje de todos esos contenidos a la vida real. El aterrizaje de todos esos contenidos de la vida real al gusto de los colores y al estilo, lo que ustedes quieran. Pero cuando ustedes estructuran un plan de contenidos aterrizado a redes sociales, bajado a una planilla de contenido, donde ustedes puedan ver la frecuencia en un calendario y esa frecuencia se pueda desarrollar entre un copy, el frame, el CTA y demás, ustedes van a tener una comunicación. ¿Qué es importante? Tener los pilares estructurados de cómo vamos a estructurar la comunicación, cómo deberían estar los contenidos, no hacer contenidos todos los días, estructurar líneas de contenido que se interlacen entre ellos y que tengan un formato de contenido donde ustedes puedan plasmarle a ese diseñador y plasmarle a ese cliente qué es la estructuración de contenidos que van a tener y recuerden tener la revisión de notas al pie o estructuraciones de referencia que les permiten tener una comunicación más asertiva. También dividir los planes de contenido por estilo, por forma, por red social, por intercambio y demás, y que eso los lleve a unas conclusiones, a unos estilos, a unos formatos, a un desarrollo de comunicación y como tal. Les dejé este plan de contenidos y les dejé este cronograma para que ustedes pudieran tener como
un aterrizaje de cómo se vería el cronograma de contenidos, cómo se vería una plantilla de contenidos y cómo se estructura un desarrollo de contenidos como tal. Pero teniendo en cuenta eso, no es suficiente con el plan de contenidos que vimos las clases pasadas, el intro del plan de contenidos y esta es la parrilla de contenidos, sino poder demostrar a cada uno de los contenidos cuál es el pilar que funciona, el pilar, cuál es el CTA, cómo lo vamos a atribuir y si el contenido está aprobado o no está aprobado. Entonces, tenemos la propuesta de contenidos de social media, que para el gusto de los colores lo podemos ver en Excel o lo podemos ver en el formato del PPT. Tenemos que ver los arquetipos que estamos jugando en función de los desarrollos como tal y tenemos que estructurar la comunicación a la medida. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos la propuesta de social media, tenemos los arquetipos, tenemos la parrilla de contenido, tenemos el funnel de contenido, tenemos el CTA de contenidos o la atribución de cada uno de ellos, tenemos el KPI que cada uno cumple en función de historias sencillas a historias grandes, tenemos los informes de rendimiento y tenemos la presentación de resultados. Ustedes como team de contenido, ¿cuáles son los formatos que ustedes deben tener siempre para una estructuración de un manejo correcto de su área? Uno, la propuesta de contenidos. Dos, la parrilla de contenidos. Tres, los arquetipos con los cuales están creados esa parrilla de contenidos. Cuatro, el funnel de contenidos tal cual se los enseñé. Quinto, el CTA o la atribución en top of the funnel, en middle of the funnel y en la parte de abajo del funnel. Número 5 o 6, el KPI que cada contenido va a cumplir. Siguiente, el informe de rendimiento que ustedes van a desarrollar cada semana o cada mes, depende de las agencias que trabajen, y la presentación de resultados. Hasta ahí creo que les cambié el caminado, porque dentro de las estructuraciones de lo que ustedes desarrollan de contenido, primero, ustedes tienen que crear lo que vieron en las clases pasadas, que es el plan. Lo segundo es la parrilla. Lo tercero que tiene que quedar súper claro es la atribución y el CTA. Lo cuarto es cómo lo van a revisar semanalmente. Y lo quinto es cómo van a presentar informes a fin de mes. Ahí cuando mencionaste después de los arquetipos, era lo del si se encontraban en el top de funnel. No, los arquetipos son los ideales que tú estás No, no, tomando después. para la Después de estructuración de contenido. Tú tienes el plan de contenido, que fue lo principal que vimos, que les mandé el ejemplo de Looker y lo vimos la clase pasada. Tienes la parrilla de contenido que la vamos a ver hoy. Tienes la atribución por contenido y tienes el CTA por contenido. Tienes una revisión parcial por contenido cada semana y tienes una entrega de informe final, que la entrega de informe final debería tener la revisión semana a semana, la atribución, los CTAs de conversión y cómo se está desarrollando y cómo se está cumpliendo esa parrilla de contenido con el plan estratégico del desarrollo de contenido. Eso quiere decir cómo se están cumpliendo de acuerdo a sus contenidos los objetivos específicos y los objetivos generales. eso de la atribución, ¿a qué se refiere como tal? Atribuir un contenido es, la palabra atribución viene desde las URLs o las URLs que tú desarrollas para poner los links dentro del desarrollo de contenido. Entonces tú estás escribiendo un contenido. Manuela tiene un bindi lindo, título, metadescripción. El bindi de Manuela significa que hoy tiene que estar tranquila porque se montó a un avión y bla, bla, bla. El link es el blog de Manuela. Cuando tú tienes ese link, tú atribuyes esa visita o esa URL por un bit.ly o por cualquier herramienta que te da la codificación de esa URL. La atribución de eso tú la deberías estar viendo en función de los clics, los views, si tiene engagement, si es necesario, porque digamos entraron a la página y buscaron más información, si tuvieron compra o si utilizaste los hashtags para identificación durante un mes de los contenidos en top of the funnel, en middle of the funnel estás utilizando o hashtag o estás utilizando URL y en la parte de abajo
te están midiendo por compra. La atribución es tú cómo muestras que el cliente tuvo una interacción con la comunicación. Y entonces el plan de Gracias. contenido, la parrilla de contenido, la atribución y el CTA de contenido, la revisión semanal de contenido y el presentar un informe es una cadencia. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros empezamos al principio del Q o de la presentación de contenido como tal con el plan de contenido. Ese plan de contenido se manifiesta en la parrilla de contenido. La parrilla de contenido se ejecuta, se verifica y se realiza a partir de la atribución y los CTAs de contenido. La revisión semanal le da la disciplina para saber qué experimentación funciona y qué experimentación no funciona. Y la presentación de informes demuestra en cortes nuestro trabajo. Por eso es tan importante tener todos estos pasos en función del desarrollo de la ejecución. Y con eso nosotros poder entender y armar los ejemplos de comunicación que vamos desarrollando. ¿Qué son esos ejemplos de comunicación o de tonos que estamos desarrollando? Las temáticas que vamos a utilizar por cada brief, por cada red social, los tonos, si vamos a utilizar una multiplicidad de tonos de acuerdo a la estrategia de contenido y los key points que tenemos que hacer. ¿Qué son esos key points? Cosas que sí o sí tenemos que hacer. Entonces, empezamos esta clase con una estructura de un ejercicio práctico entre brand content y precio. Entonces, ¿cómo estructurar contenido de valor o contenido de marca para este reloj y no solo hablar de su precio? Eso debería estar denotado dentro de los key points. Los key points lo que nos ayudan es a entender cómo son esas victorias tempranas que nosotros vamos a desarrollar con los clientes y esos entendimientos como tal que los vamos a desarrollar. Para eso, ¿qué es importante? Los principales temas de la marca o los calendarios comerciales. ¿Qué es un calendario comercial? El calendario comercial son esas flechas claves que nosotros tenemos que tener en cuenta para el desarrollo de una estrategia. ¿Eso cómo se desarrolla? Generalmente el calendario comercial te lo entrega el director financiero o el director de marketing y te dice cuándo hay Black Friday, cuándo hay Cyber Monday, cuándo hay descuento, cuándo hay en ascenso, cuándo va a salir la compañía de Manuela a ronda de inversión y demás. ¿Cuáles son los formatos que ustedes deben tener para cada red? Les hice una presentación, una parte de esta presentación es cada uno de los formatos, cada uno de los estilos, cada una de las acciones y demás. ¿Qué es importante? Temas de la audiencia. ¿Qué quiere recibir la audiencia? ¿Qué red usa la audiencia? ¿Qué tendencia tiene la audiencia? ¿Y qué edad y qué prototipo tiene la audiencia en función a recibir esos contenidos? Les doy un ejemplo. Si nosotros tenemos unos audífonos que son estos, que son unos audífonos Razer Gold, que van a tener cualquier persona que es ultra gamer, que son unos Overwatch, pues tú no vas a vender estos audífonos en un medio tradicional o en una red social como Semana. Tú vas a buscar dónde están los gamers que podrían comprarse unos Overwatch como estos. ¿Cuáles serían las redes sociales? Pues tendríamos Twitch, tendríamos un pedacito de Instagram, no utilizaríamos Facebook como concepto global, porque el Facebook en teoría es para mayores de 40 o de 50 años, pero tienen un streamer que podría funcionar. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cuáles son los temas principales de la audiencia? Y los temas principales de la audiencia solo los vamos a determinar con procesos investigativos. Esos procesos investigativos nos van a ayudar a poder desarrollar todo el journey de conversión en función de las tácticas de marketing digital. Esas tácticas de marketing digital nos van a ayudar a los ejercicios completos de toda la comunicación. Entonces, cuando nosotros estructuramos según las audiencias, pues vamos a llevarlos en un camino del journey. Ese camino del journey viene siendo la repetición de la repetidera de este curso. La parte de arriba del funnel, la parte media del funnel y la parte de abajo del funnel. En la parte de arriba del funnel tenemos que buscar cómo captar la atención de los usuarios. Sonido, audio, imagen, video, creatividad, visualización, arte, hablar bonito, etcétera. ¿Qué formatos vamos a utilizar para ese tipo de captar la atención? Entonces, si vamos a utilizar formatos cortos, formatos largos,
porque todo lo que estamos buscando es atención periférica. Cuando nosotros estamos hablando de aprendizaje, ¿cómo le vamos a enseñar al cliente a usar o a entender un ítem sobre el producto? Entonces, ¿cuáles son los formatos que debo tener? ¿Cuál es el tiempo de los contenidos? ¿Cuál es la profundidad de los contenidos? ¿Cuál es la disciplina de los contenidos y cómo lo uso? Y cuando ya estamos en la parte de abajo del funnel, es cómo lo compró, cuál es la ubicación, cómo desarrolló el precio, cuál es el servicio de atención al cliente, cuál es la tipificación del cliente y cuál es la respuesta al cliente. Ahora, una pregunta de alguien es, ¿yo puedo vivir con contenidos de top of de funnel y medio de funnel y la parte de abajo del funnel? Sí, pero necesitan manos. Ustedes pueden dejarle toda la atribución, desde contenidos orgánicos, si estamos hablando de orgánicos, toda la atribución de la parte baja del funnel, que es el MOFU, a pauta. Y ustedes podrían desarrollar todo el middle of the funnel y la parte de arriba del funnel. Entonces, esta pregunta a la persona es, sí, uno se podría dedicar a eso, pero uno necesita manos para que la parte de abajo, en ciertas maneras, se dé de manera coherente. ¿Eso qué quiere decir? Tiene que haber alguien que ustedes lo lideren para que haga el trabajo sucio. Cuando lo vamos a ejecutar, pues tenemos que empezar por algo. Entonces, ¿cuál es el estado de los assets? Entonces, ¿recuerdan este punto que lo vimos la clase pasada? ¿Cuál es el punto cero? ¿Con qué nos vamos a hacer el punto de comparación? Necesitamos que ustedes como líderes de contenido siempre le digan al project manager, necesitamos un contrato de confidencialidad o necesitamos un NDA. Ustedes no deberían tocar una red social de alguien sin un NDA o un contrato de confidencial. Ustedes, como creadores de contenido, con la empresa que trabajan y la empresa que trabaja eh, con la empresa que les va a desarrollar. ¿Por qué? Porque ustedes cuando empiecen a acceder al punto cero, ustedes son responsables por la métrica y por la red social de esos usuarios, por lo cual siempre pidan un NDA. Pidan las claves, el user y el password. Busquen que dentro del punto cero y en la comparación desarrollen un primer post que les dé una victoria temprana. ¿Eso qué quiere decir? Cojan y arreglen tanto esa red social desde la parte técnica que el primer post, apenas ustedes lo cojan como community managers, tengan una victoria temprana. Diseñen un template de comparación. ¿Eso qué quiere decir? En el punto número 4 les dije revisar semanalmente las redes. Entonces, buscar un template de comparaciones. Yo cada semana me voy a medir en contenido, me voy a medir en likes, me voy a medir en PQRs y en SAC. Tengan ese formato o ese template de revisión semanal de cada una de las acciones para que ustedes demuestren su trabajo. Demostrar su trabajo. A veces uno no publica y está bien. Dejar de publicar una semana no es malo. Dejar de publicar 2 semanas no es malo. Pero uno tiene que demostrar su trabajo y no necesariamente uno por dejar de publicar, uno no está trabajando. Y esto quiero ser supremamente clara con ustedes. ¿Por qué? Porque uno puede estar haciendo servicio de atención al cliente, puede estar teniendo un backup de contenido, puede estar haciendo una investigación de tendencias, puede haber tomado la decisión de no escribir ningún contenido porque estábamos en tiempo electoral, etcétera. Pero lo importante es que ustedes, con la revisión semana a semana, ustedes puedan sustentar su trabajo. Deberían tener arreglo de el SAC atrasado. Generalmente cuando uno cambia de community manager, siempre hay un SAC atrasado y ustedes se deberían vanagloriar de eso. ¿Y cuál es el derecho a presumir? El derecho a presumir, se lo digo a todos ustedes. Si ustedes quieren ser seniors, si ustedes cuando lleguen a ser seniors, eh, ustedes tienen un derecho hermoso, infalible y divino, que es el derecho a presumir. El derecho a presumir sus victorias, el derecho a presumir los casos que trabajan, el derecho a presumir los contenidos que ustedes hacen para otras marcas que los haga sentir orgullosos. Si no los hace sentir orgullosos, pues no presumen, pero uno sí debería tener el derecho a presumir de las acciones que uno hace bien. Por eso, cuando uno va creciendo en la escala organizacional,
uno se vuelve más farandulero o uno se vuelve mostrando más cosas de las que va haciendo, porque uno quiere más clientes y uno quiere facturar comisión por los clientes. Entonces, el derecho a presumir su buen trabajo, que ustedes trabajen en una agencia X o que trabajen o para un cliente X o para la universidad o para lo que sea, es claro. Y utilicen, esto es desde mi perspectiva, si quieren ganar más y si quieren mejorar su poder adquisitivo, utilicen el buen comportamiento de sus contenidos y el buen comportamiento de las historias que ustedes cuenten a favor de su marca personal, porque eso los va a mostrar un poco más senior, van a poder cobrar más y cuando tengan una métrica de contraste de un caso como Falabella contra otro Falabella, ustedes van a poder demostrar qué hicieron diferente y cómo crecieron dentro de la estructuración de contenidos. Yo no sé si esto se los ha dicho alguien, pero uno tiene que farandulear. Si uno quiere este trabajo y quiere un trabajo más chévere, o si uno quiere crear contenidos más chéveres, crear contenidos con más interés, que a uno le acepten mejores propuestas creativas, que a uno le acepten mejores cosas, uno debería interiorizar esos contenidos y volverlos a su favor como si fueran casos de éxito. Recuerden que ustedes pueden ser exitosos solos y como son exitosos solos para la creación de contenido y demás, ustedes deberían estar faranduleando ese buen trabajo que ustedes están haciendo. Y es de seniors farandulear, así que los invito a farandulear el derecho a presumir. Cuando nosotros tenemos estas acciones, pues antes de empezar con una estrategia de social media, debemos crear un contacto a partir de información de valor con el cliente, desarrollando pilares y temas de comunicación desde la matriz de audiencia y en líneas de negocio, más mensajes de CTA, que esto lo acabamos de ver, en TOFU, en MOFU y en BOFU. Desarrollamos una estrategia específica para la atención del cliente y esta no puede ser la misma que se haya diseñado antes o que la haya diseñado un call center porque la atención en redes sociales es diferente. Entonces deberían tener una estrategia específica para la atención de redes en Facebook, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Las formas de desarrollar servicio al cliente para cada uno es diferente, por lo cual deberían tener un parámetro de SAC o de PQR diferente para cada una de las redes sociales. Entender el tiempo de respuesta es súper importante. Dentro de la teoría antigua, dice que dentro de los 5 primeros minutos, el 33.33% tiene la capacidad de compra inmediata sobre un producto, por eso los chatbots son tan importantes. Pero no en todas las empresas o en todos los desarrollos tenemos un chat, que es importante responder dentro de la primera hora de trabajo de esa persona y tener un SAC, un servicio de atención al cliente o una PQR que sea de acuerdo a la red social y que les ayude a solo copiar y pegar si es necesario cuando tienen que responder en walls o responder en otro tipo de acciones. Recuerden, las estructuras de PQRs o de quejas o servicios lo deberían estructurar de 1 a 5, siendo 5 una alerta roja en la cual yo llamo a mi jefe, llamo al jefe de mi jefe y le digo, o lo soluciona ya, y el 1 siendo unas acciones que solo es pedir datos y demás. ¿Qué es importante para ustedes como community manager? Si ustedes tienen una alerta roja, llamen al gerente de la compañía. O sea, si es trabajaban en sí, señor, y tienen una alerta roja de una persona que la robaron, que no sé qué, llámeme a mí. ¿Y esto por qué se los digo? Porque cuando yo trabajaba viajes para la vela, a mí me pasaba mucho, porque yo fui la community de viajes para la vela, a mí me pasaba mucho que de verdad las personas sentían dolor real. Estaban tirados en Turquía y el operador turístico no funcionó de la manera coherente o no le habló o lo dejó tirado o demás. A mí, viajes para la vela, Daniel Rocancio, esta es una máxima mía. A mí me regalaron un viaje a Cancún de viajes para la vela con todo incluido. Y cuando llegué a Cancún, no me recogieron en el hotel y me tocó pagar, no sé, $200 para que me llevaran del hotel al resort, porque yo no tenía ni idea de dónde estaba y yo viajé sola. Entonces, puntos de dolor. Por eso uno tabula de 1 a 5, siendo 5 los elementos más complejos. Es de nosotros atender bien al cliente. Y si nosotros vemos a una persona que está sufriendo como Manuela en Cancún, pagando $200 y le había escrito al chat de Viajes para la Vela, en esa época a Ginette, que era la gerente de mercadeo,
que por favor le ayudara, que por favor le salvara, porque de verdad yo no tenía cash flow en ese momento, eh, que pudieran hacer algo. Si nosotros podemos hacer algo desde el servicio al cliente por las personas, más allá de que la marca, nuestros clientes nos entenderán y nos ayudarán un montón. ¿Qué es importante? El seguimiento de la atención de palabras clave y de la escucha activa como medición de todos, el real time. ¿Qué es importante? Que ustedes tengan un abierto con la marca que ustedes trabajan, un dashboard de búsquedas, sea en Twitter, sea búsquedas básicas de Google y demás de las palabras clave de la marca. Uno, si pone unas alertas de Google, Google Alertas desde Twitter, con el hashtag de la marca, con el nombre de la marca o con algo alusivo de la marca, ustedes pueden tener esto. Y cuando están haciendo la revisión semanal, ustedes pueden rentabilizar todo su trabajo porque a medida que ustedes vean cuáles son las búsquedas que se están generando o cuáles son las palabras que se están generando a partir de la palabra clave de ustedes, ustedes pueden o aprovechar oportunidades de mercado o pueden disminuir las crisis comunicacionales de las marcas o pueden tener unas ventajas comunicacionales que otros community managers de la misma categoría o de la misma forma no lo tienen. ¿Qué es importante tener en cuenta? Los volúmenes de mensajes. Mensajes recibidos en las redes sociales en comparación con aquellos recibidos por teléfono, correo electrónico y demás. Esto para rentabilizar el sistema de atención al cliente por medio de redes sociales. Segundo, ustedes cómo rentabilizar el tiempo de respuesta. Tercero, el tiempo promedio de la resolución de un problema o una pregunta. Si esto lo tienen tabulado dentro del informe final, ustedes van a poder mejorar cómo están desarrollando como todas las acciones. Siguiente, ¿cuáles son los temas de mayor consulta, de queja y sugerencia? Y esto les permite hacer contenidos de valor. Y lo último es el grado de satisfacción del usuario. Esto, todo esto lo deberían integrar dentro de las estructuras comunicacionales de los planes de contenido que van a desarrollar de la parrilla y de presentar informe. Por ende, ustedes siempre deberían tener eso. ¿Qué les va a permitir eso? Pedir presupuesto para mejores contenidos en el top of the funnel, pedir mejores, pedir mejores acciones para los community managers que están manejando la marca y, por último, rentabilizar la operación orgánica en función de los buenos resultados. ¿Qué es importante? Se los vuelvo a decir. Mensajes recibidos en redes sociales en comparación con aquellos recibidos por teléfono o por correo electrónico. Esto es cómo están destancando un call center. Siguiente, el tiempo promedio de respuesta. Siguiente, el tiempo de resolución de un problema o una pregunta, de cómo lo llevamos en ese funnel de conversión hasta feliz término. ¿Cuántos leads se dan desde este feliz término? ¿Cuál es el porcentaje de problemas resueltos y el grado de conversión y el sentimiento del usuario? El sentimiento del usuario es súper importante. Y por último, pues los temas de mayores consultas o de sugerencia y cuál es el grado de satisfacción del cliente. Cuando ustedes empiezan a entender y a integrar estos temas, que son temas 100% de rentabilidad, puede o haber un aumento de fee para la compañía o un aumento de fee o un aumento salarial para ustedes o ustedes pueden demostrar muchísimo más el caso de éxito. Esto es tan importante, tan importante que se los voy a poner en rosada, porque esto va a hacer la diferenciación en absolutamente todo lo que ustedes hagan. Esto integrado a los informes de competitividad o los informes de resultados que ustedes les pasan a su jefe directo, va a hacer que demuestre de verdad el seniority de lo que ustedes están haciendo. Ahora, cuando nosotros esto lo empezamos a bajar y lo empezamos a estructurar dentro de unos momentos claros, listo, yo estoy haciendo la parrilla de contenido y dentro de la parrilla de contenido yo tengo que tener el calendario comercial. Dentro del calendario comercial siempre es importante que preguntemos cuándo es la etapa de descuentos, cuándo es la etapa de lanzamientos de producto, cuáles son los tiempos muertos, o sea, cuáles son los tiempos de menos facturación para la compañía, porque son los tiempos que nosotros tenemos que matarnos en performance, cuáles son los tiempos de fechas de temporadas, porque ahí tenemos coyuntura, cuáles son los días coyunturales como elecciones y demás, cuáles son los días del país, Día de la Madre, Día del Padre, Día de la Independencia, Día de no sé qué, cuáles son las fechas de la competencia. Esto lo tienen que tener súper claro, porque el día que la competencia salga
con la promoción de Día Samsung, ustedes deberían estar saliendo con un contenido súper emotivo que les cague la forma de la competencia. No necesariamente cuando uno sale con competencia sale con la misma, con un descuento igual. Uno puede salir con un contenido supremamente emocional y ganarse a toda la participación de los clientes, o puede hacer un contenido reaccionario. Las acciones de relaciones públicas, cuando salen artículos, cuando salen entrevistas, cuando salen comunicaciones y demás. Importante los patrocinios, patrocinios de las marcas con deporte, patrocinios de las marcas con fundaciones, patrocinios de la marca con justicia, reparación y no repetición. Es importante que nosotros como creadores de contenidos presionemos ese tema de patrocinios y demás, porque con eso nos crean muy buenos contenidos y podemos hacer contenidos de valor para las empresas. Que es importante también pedirles, tanto a tangibles como intangibles, que en el mío de poner puedan dar clases a sus empleados o que podamos darles clases a nuestros mismos colaboradores. Contenidos de fechas especiales, felicitaciones o premios o hitos de la marca. Todo esto lo deberían tener en cuenta cuando ustedes manejan una marca. Y con esto uno sabe qué días va poniendo en el cronograma. Este día tengo descuento, este día tengo un tiempo muerto, en este tiempo muerto puedo desarrollar un gran contenido de marca, o en este tiempo muerto puedo hacer un webinar llamo o puedo hacer unas acciones. Importante los patrocinios porque puedo montarme con fotos sociales y demás. Y con eso estructuro todo el dinamismo de contenido transversal a todas las redes sociales que me permita tener el principio de contenido en Facebook, después un contenido en LinkedIn o un aterrizaje, y poder tener el mal llamado transmedia dentro del desarrollo de contenidos. Cuando nosotros hablamos de formatos acá, formatos, pues formatos tenemos uno, TikTok. Si ustedes quieren hacer crecimiento orgánico de una red social sin pagar, monten un TikTok. Siguiente, Instagram. Si ustedes quieren crecer en Instagram, monten muy buenos contenidos y montenle pauta de promoted post. Siguiente, si quieren tener un punto de venta y quieren tener totalmente estructurizado el posicionamiento orgánico en motores de búsqueda y demás, deben tener un Google My Business. Nada que hacer. Y tratarlo como una red social. Siguiente, si tienen clientes por arriba de los 35 años, deberían tener Facebook. Deberían tener Facebook para geolocalización, para contenidos de valor, para grupos, para reaccionar y para el Business Manager de Facebook. Y por último, deberían tener LinkedIn, así sean una B2C. ¿Por qué? Porque uno siempre necesita contratar talento humano, uno siempre necesita tener proveedores, uno siempre necesita una estructuración de contenido que te lo permita por red. ¿Para qué sirve cada red? En términos claros, LinkedIn sirve para adquirir clientes B2B. Google My Business sirve para geolocalización y para adquirir clientes B2C, para posicionamiento orgánico en motores de búsqueda y para tener una representación dentro de Google. ¿Para qué sirve Facebook? Para ancianos decrépitos. ¿Para qué sirve Instagram? Para generar contenido de valor y para dar una visualización del contenido de valor. ¿Para qué sirve Facebook? Para la parte de abajo del funnel, para conversiones y para clics. ¿Y para qué sirve TikTok? Para la experimentación de contenidos. Lo bueno de TikTok es que como ustedes no le van a invertir, sino que le van a invertir, no le van a invertir en función de billete puro y duro de plan de medios, ustedes en TikTok, como los clientes no están tan acostumbrados, pueden crear muy buenos contenidos de storytime, de formato, de música y demás, y no tienen que hacer bailecitos maricas para que ese funcione. Solo siéntense a desarrollar su marca personal y a desarrollar un par de contenidos dentro de TikTok y van a ver que todas las hipotetizaciones que ustedes hagan ahí van a tener un resultado interesante.